Bueno, ya puse a grabar. Vamos a ver entonces hoy la clase de reacciones de captura de la luz de la fotosíntesis, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito en el lab de estas reacciones, ¿verdad? Porque ya tuvimos la primera clase en el lab bueno, las dos primeras clases de fotosíntesis, ¿verdad? Que fueron el espectro de absorción, la reacción de Hill y el efecto de fluorescencia de la clorofila. Entonces, bueno, el proceso general de la fotosíntesis, al menos de esta parte, habíamos dicho que ocurría en los cloroplastos, ¿verdad? Específicamente, las reacciones de captura de la luz ocurren en la membrana de los tilacoides, ¿verdad? Recuerden que los tilacoides son estos orgánulos que encontramos dentro de los cloroplastos, ¿verdad? Y que en la membrana de los tilacoides vamos a tener moléculas de clorofila que pues nos van a permitir ese proceso, ¿verdad? Esos primeros pasos de la captura de la luz. En este proceso, lo que vamos a obtener es una transformación de la energía de la luz en energía química, y esa energía química va a estar, o vamos a obtener como productos, ¿verdad? Moléculas de ATP y moléculas de NADPH, que van a ser usadas, no les dije, bueno, sí les dije más bien, que van a ser usadas en el ciclo de Calvin, en la fijación de carbono para la producción de carbohidratos o de azúcares, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, bueno, en esta diapositiva quería hacerles una comparación del proceso de flujo de electrones en dos procesos biológicos muy importantes. El primero, bueno, es la fosforilación oxidativa, que realmente es un proceso catabólico que ocurre en las mitocondrias, ¿verdad? Al ser un proceso catabólico, nosotros vamos a tener moléculas, recuerden, moléculas complejas, que van a ser convertidas en moléculas más simples, y al final vamos a obtener como resultado la obtención de energía, ¿verdad? Entonces, ese flujo de electrones, que es la fosforilación oxidativa que ocurre en la mitocondria, ¿verdad? También, bueno, es un poco similar al proceso de fotofosforilación. Este, eh, Sin embargo, la fosforilación oxidativa, que básicamente es la respiración, ¿verdad? O es una parte de la respiración, nos va a permitir la producción de energía mediante un proceso de ruptura de moléculas complejas en moléculas simples, ¿verdad? Mientras que el proceso que vamos a estudiar hoy, que es la fotofosforilación, va a ser la producción de ATP, ¿verdad? Este proceso de fosforilación consiste en la producción de ATP a partir de ADP, ¿verdad? Más fosfato inorgánico o fósforo inorgánico, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a producir una fosforilación. Vamos a fosforilar esta molécula, por eso se llama fosforilación. Entonces, en la fotofosforilación, el proceso ocurre mediante la excitación de la clorofila. Y este proceso es un proceso de construcción, ¿verdad? Es un proceso anabólico y ocurre en el cloroplasto, en la membrana de los tilacoides, para ser específico. Entonces, otra diferencia es que la fosforilación oxidativa, eh, en la fosforilación oxidativa, nuestro aceptor de electrones va a ser la molécula de agua, ¿verdad? Y al final vamos a tener como resultado la producción de CO2, ¿verdad? Como un subproducto. Vamos a ponerlo por acá. El agua es el aceptor, ¿verdad? Y el CO2 es subproducto de la fosforilación oxidativa. En la fotofosforilación vamos a tener al agua como donador de electrones, donador inicial de electrones, y el subproducto va a ser el oxígeno. Oxígeno es subproducto. Entonces, estas son
como las principales diferencias de estos dos procesos, que son muy similares. Ambos producen ATP, ¿verdad? Ambos fosforilan moléculas de ADP para la producción de energía. Entonces, bueno, habíamos hablado que la clorofila es la molécula que nos permite la captura de la luz, ¿verdad? La captura de los fotones, los va a capturar de uno en uno, ¿verdad? Eso es muy importante. Cada molécula de clorofila puede capturar únicamente un fotón a la vez y donar un electrón a la vez. Esa es la ley de Stark-Einstein que habíamos hablado en el lab, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, los fotones de longitudes de onda específica, ¿verdad? Que pues van a ser en longitudes de onda de el rojo y el azul, son los fotones, ¿verdad? Que las clorofilas pueden absorber, y básicamente esos fotones van a incidir en el anillo de porfirina, ¿verdad? Un paréntesis acá. Recuerden que en la separación de los pigmentos que hicimos utilizando solventes, en el último paso siempre agregábamos KOH, ¿verdad? El KOH, el asunto es que el KOH nos va a partir la molécula de clorofila en este punto, ¿verdad? Entonces vamos a tener por un lado la cola de fitol, que va a ser mucho más afín a alguno de los éteres que usamos, sea el de petróleo o el etílico. Y por otro lado tenemos la cabeza de porfirina, que en este caso, pues todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. El asunto es que esta colita de fitol podría haber interferido también en la lectura de los carotenoides, ¿verdad? Sean xantófilas o carotenos, ¿verdad? Entonces era un paréntesis que quería hacerles para que lo tuvieran en cuenta. Entonces este pedacito de molécula que se va junto con los carotenoides, ¿verdad? Pues puede interferir en la lectura. Bueno, entonces la clorofila, esta molécula de clorofila va a ser mantenida en complejos proteicos, ¿verdad? Que van a tener una organización pues bastante alta, ¿verdad? Son complejos proteicos, pues como su nombre lo indica, son complejos, son bastante, tienen una organización pues bastante alta, ¿verdad? Y en esas estructuras proteicas vamos a tener la clorofila embebida, ¿verdad? Vamos a tener moléculas de clorofila unidas, ¿verdad? Como grupos prostéticos de esas enzimas. Entonces, cuando viene un fotón con una longitud de onda específica, pues va a incidir en la clorofila. La clorofila va a elevar su nivel, ¿verdad? De energía. Entonces, algunos de los electrones, ¿verdad? Van a elevar su nivel de energía. La clorofila va a encontrarse excitada, que acá la vamos a representar como una clorofila asterisco, para regresar, para liberar esa energía. La clorofila va a ceder un electrón, ¿verdad? Por cada fotón que absorba, un electrón. Va a regresar o va a devolverse a un estado menos energético, pero en realidad la clorofila perdió un electrón. Entonces, al perder electrones, la clorofila va a quedar con una carga positiva. Y esa carga positiva es restablecida nuevamente al capturar electrones a partir de la molécula de agua, ¿verdad? Que este proceso ocurre en el fotosistema 2, ahorita lo vamos a ver. Eh, y que en realidad, digamos, podemos decir de esta forma que en realidad los electrones que se utilizan en la fotosíntesis provienen realmente de la molécula de agua, no de la clorofila en sí, porque la clorofila puede donar electrones, sin embargo ella necesita recuperar esos electrones de algún lugar, entonces los está recuperando de la molécula del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, la clorofila constantemente se está oxidando y reduciendo, ¿verdad? Y eso es lo que permite generar ese flujo de electrones. Habíamos hablado de esta parte también, ¿verdad? Que en realidad la clorofila excitada puede liberar energía de varias formas. Puede ser de forma fotoquímica, que es liberar electrones para que ocurra el proceso de fotosíntesis. Puede ser liberar energía en forma de fluorescencia, ¿verdad? Que eso lo vimos en clase. O puede ser mediante el fenómeno de extinción o quenching, ¿verdad? Que es básicamente
liberar la energía en forma de calor, que esto realmente ocurre precisamente cuando las clorofilas absorben fotones con longitudes de onda del azul, ¿verdad? Se pierde un poco de energía en forma de quenching y el resto se utiliza en el flujo de electrones, ¿verdad? En el flujo de electrones que se utiliza para la producción de ATP y NADPH. Alternativamente, también las clorofilas pueden quedar en un estado dañado, ¿verdad? Son clorofilas que van a quedar inservibles, que no es lo deseable, ¿verdad? Quedan en estado de tripleta, eh, quedan en un estado, digamos, similar a un radical, ¿verdad? Eso no es deseable para nada. Y para evitar este proceso, realmente es que son súper necesarias los otros pigmentos, accesorios que acompañan a las clorofilas en el proceso de la fotosíntesis, como lo son los carotenoides, ¿verdad? Y también, bueno, lo que ocurra, ¿verdad? Con una clorofila excitada, cualquiera de estas cuatro cosas que ocurra con una clorofila excitada, va a depender de la temperatura, de la disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, del estrés y de otros factores, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, entonces, habíamos hablado, ¿verdad? Que el proceso de fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿verdad? Que al final nos va a dar como resultado o nos va a permitir la producción de NADPH y ATP, ¿verdad? Eh, Gracias a la acción de la luz excita la clorofila para que done electrones, pero la clorofila necesita tomar esos electrones a partir del agua, ¿verdad? También la fotosíntesis nos va a permitir reducir el CO2, ¿verdad? En el otro grupo grande de reacciones que se compone la fotosíntesis, que son las reacciones estromáticas o pues también llamado ciclo de Calvin, ¿verdad? Nos va a permitir la reducción del CO2 en azúcares, ¿verdad? Como hexosas o al final almidón, ¿verdad? Cuando ya pues tenemos cuando ya los azúcares se almacenan en una molécula un poco más compleja, que es en almidón, ¿verdad? Entonces, a partir del ciclo de Calvin, la primera molécula que vamos a producir de 3 carbonos va a ser el ácido fosfoglicérico, ¿verdad? Entonces, el CO2 va a permitir o se va a reducir en esta molécula de ácido fosfoglicérico, pero en todo caso, con detalle lo estudiaremos la siguiente semana. Y entonces en este proceso, ¿verdad? Que son las reacciones de captura de la luz que vamos a estudiar hoy y las reacciones del estroma, que es el ciclo de Calvin, van a participar pues la luz, los cloroplastos y los pigmentos, todos, clorofilas y pigmentos accesorios, ¿verdad? Acá pues es una representación de lo mismo que hablamos, ¿verdad? En realidad tenemos que por la acción de la luz vamos a tener reacciones que son fotoquímicas que ocurren en la membrana de los tilacoides, ¿verdad? Recuerden que los tilacoides son estas membranitas o estos orgánulos que están dentro del cloroplasto, ¿verdad? Y que las reacciones del ciclo de Calvin ocurren pues también en los cloroplastos, en el estroma de los cloroplastos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes conectan ambos grupos de reacciones de la fotosíntesis? Los conectan las moléculas de ATP, NADPH, ¿verdad? Que son los productos de las reacciones que ocurren en la membrana de los tilacoides. Y luego NADP más y ADP, que van a resultar también de las reacciones que ocurren en el estroma, ¿verdad? El ciclo de Calvin. Entonces estas moléculas regresan para ser nuevamente fosforiladas o reducidas en el caso del NADPH y, digamos en ese proceso constante digamos, de intercambio de moléculas se conectan ambos grupos de reacciones. También tenemos participación de fósforo inorgánico, ¿verdad? Que va a ser resultado de la eh, desfosforilación de la molécula de ATP, eh, que pues va a ser un subproducto también. Y pues en las reacciones de las membranas de los tilacoides se utiliza fósforo inorgánico con ADP para la producción de ATP, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de estrés, como el calor, la sequía,
que pueden afectar la eficiencia de la fotosíntesis, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, que estos factores también afectan el destino de las clorofilas excitadas, ¿verdad? Lo que ocurra con una clorofila excitada, pues va a afectar la eficiencia fotosintética también. Bueno, nada más acá tenemos de nuevo un recordatorio de cómo se conectan o lo que ocurre en el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Que es la fosforilación del ADP y la reducción del NADP+, en las reacciones fijadoras de la luz, ¿verdad? O reacciones lumínicas. Y también, aparte de calor y sequía, la eficiencia fotosintética pues va a ser afectada, bueno, porque las altas temperaturas afectan la estabilidad de los complejos proteicos. Recuerden que las temperaturas pueden afectar la estructura 3D de las proteínas, ¿verdad? Y también afecta la fluidez de la membrana, ¿verdad? Las temperaturas, altas temperaturas van a afectar la estructura tridimensional de las proteínas y la estabilidad de las membranas, la fluidez de las membranas. Luego las bajas temperaturas afectan también en que se disminuyen la velocidad de reacción. Recuerden que todas las enzimas tienen temperaturas óptimas de actividad. Entonces bajas temperaturas pues van a disminuir la actividad enzimática. Entonces por eso se puede afectar la fotosíntesis por bajas temperaturas. La sequía causa el cierre de los estomas, ¿verdad? Eso lo estudiamos en las primeras clases, que la sequía ocasiona un cierre de los estomas y por ende se disminuye la captura de CO2 necesaria en el proceso de fotosíntesis y también pues las reacciones fijadoras de carbono, ¿verdad? El ciclo de Calvin pues va a verse disminuido, pues no va a tener este sustrato tan importante para que ocurran esas reacciones. Y también la deficiencia de nutrientes o toxicidad pueden alterar o afectar la cadena de transporte de electrones. O sea, muy pocos nutrientes o muchos nutrientes pueden afectar la cadena de transporte de electrones, puesto que en esta cadena de transporte de electrones vamos a tener, digamos, la participación de muchas enzimas, eh, que son, que participan en reacciones de oxidación-reducción. Y en esas reacciones, ¿verdad? Es muy importante digamos, la presencia de algunos iones que ahorita vamos a ver. Y entonces si tenemos mucho o muy poco, pues esas reacciones de transporte de electrones van a verse afectadas. Bueno, entonces vamos a ver las reacciones de captura de la luz, ¿verdad? Que es básicamente de lo que pues vamos a estudiar hoy. Para empezar, tenemos que estudiar un poquito algunas características de la luz. La luz en la fotosíntesis en realidad nos va a servir para impulsar los electrones del agua, ¿verdad? Dijimos que los fotones, la luz, excita la clorofila y la clorofila dona electrones, pero realmente para restablecer o regresar a un estado basal, la clorofila necesita tomar los electrones a partir de la molécula de agua y en ese proceso es que se produce como subproducto el oxígeno, ¿verdad? Entonces, básicamente la luz hace eso, ¿verdad? Impulsa los electrones del agua para llevarlos hasta la producción de NADPH, para reducir el NADP más a NADPH. También la luz proporciona la energía para la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Y la luz también activa muchas enzimas del proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Luego, entonces, la luz, ¿verdad? Los fotones que vienen del sol, pues van a estar o van a venir con estas longitudes de onda, ¿verdad? Son fotones con diferentes niveles de energía. Mientras más corta la longitud de onda, más energético es ese fotón, ¿verdad? Por eso la luz azul eh, causa una pérdida de energía en forma de calor y luego pues ya la energía de ese fotón se puede utilizar en la fotosíntesis, ¿verdad? Mientras que la luz roja es un poco menos energética y por ende mucho más eficiente en el proceso fotosintético, ¿verdad? Entonces, este segmento pequeñito del espectro de luz, el espectro electromagnético, es el que se utiliza en la fotosíntesis, aunque desde el sol pues tenemos, o al menos a la atmósfera, a la Tierra, pues llegan rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta,
¿verdad? Que vean que el rango de luz ultravioleta es muchísimo más amplio que el de luz visible. También viene luz infrarroja, ¿verdad? O fotones con energía en el rango del infrarrojo y ondas de radio. Entonces, este pequeño segmento del espectro electromagnético es realmente sostiene la vida en la Tierra, ¿verdad? Y teóricamente, pues si existieran otras formas de vida, probablemente muchas también tengan este principio, ¿verdad? De soportarse por la luz visible, ¿verdad? Bueno, sin embargo, bueno, toda esa luz viene del Sol, ¿verdad? Todos estos fotones, los que son muy energéticos, que son de longitudes de onda muy corta, también pues los menos energéticos, que son de longitud de onda más amplia, todos vienen del Sol. Sin embargo, por dicha, ¿verdad? Y por eso es que se puede tener vida en la Tierra, la atmósfera no permite la entrada de los fotones con longitudes de onda muy corta, ¿verdad? Como son rayos gamma, rayos X, ultravioleta, ¿verdad? Por dicha, la atmósfera es opaca a estos fotones y pues podemos, o las plantas o los organismos fototróficos pueden utilizar la luz visible para la cual la atmósfera no es opaca, la atmósfera sí permite el paso de luz, ¿verdad? De luz visible, un poquito de ultravioleta, un poquitín de ultravioleta, no mucho, y bueno, otras longitudes de onda que no nos interesan, pero entonces, este, em, digamos, de toda la energía que viene del sol, la que se aprovecha es una franjita muy pequeña, ¿verdad? Entonces, bueno, dijimos que las longitudes de onda un poco más largas, ¿verdad? Que son estas de acá, son menos energéticas, son fotones que vienen con menos energía. Eh, bueno, también es importante que sepamos que rayos gamma se pueden traslapar con los rayos X. En realidad, no hay una razón de por qué los rayos gamma se traslapan con los rayos X. La única que encontré fue que en realidad es por el origen que ambos fotones tienen longitudes de onda similares, ¿verdad? Se traslapan, creo que es como por acá, que rayos gamma y rayos X tienen como en este rango, pueden ser de ambos fotones pueden ser o rayos X o rayos gamma, solo que el origen de esos fotones es diferente, porque los rayos gamma se originan en los núcleos atómicos, mientras que los rayos X se originan en la nube de electrones, ¿verdad? Pero es la única razón de por qué se traslapan. Bueno, la luz ultravioleta va a tener longitudes de onda un poco más corta, entonces ya se van acercando un poco más a los fotones que pueden ser aprovechados por los organismos fototróficos, y la luz visible, que va desde longitudes de onda de 390 nanómetros a 760 nanómetros, ¿verdad? Que van a ser de violeta hasta rojo lejano. Es el único recurso energético que, bueno, nos llega de gratis desde el sol y que las plantas utilizan en el proceso fotosintético. La radiación infrarroja tiene longitudes de onda muchísimo más largas que la visible, ¿verdad? Y pues no van a ser aprovechadas en este proceso. Ni las ondas de radar, ni de radio, ni de televisión, ni de radiodifusión. Aunque son fotones, no van a ser aprovechados en el proceso fotosintético. Acá tenemos un esquemita de, de la luz que nos llega a partir del sol, ¿verdad? Vean cómo, bueno, en realidad es la energía, ¿verdad? Es una medida de energía, es la irradianza, ¿verdad? O irradiancia, que pues es una medida de energía. Entonces, la curvita negra es toda la energía que nos llega del Sol, ¿verdad? Con longitudes de onda específica. Entonces, todo esto es lo que el Sol más bien produce, el grafiquito negro, es un montón de energía. Lo que llega a la luz, más bien la energía que llega a la superficie de la Tierra, recuerden que la atmósfera es opaca a ciertas longitudes de onda, por dicha,
¿verdad? Porque hay fotones de muy alta energía que pues obviamente no permitirían la vida en la Tierra. Entonces, esta curvita roja es la energía resultante de la filtración por la atmósfera de fotones con longitudes de onda muy baja, ¿verdad? Entonces tenemos esta otra curvita y luego tenemos la curvita que muy característica de la luz absorbida por la clorofila. Recuerden que la clorofila tiene dos picos de absorción, que aquí los vemos pues bastante claritos. Esto es de todo el montón de energía que produce el sol, esto es lo que sostiene la vida en la Tierra, ¿verdad? Esta partecita de acá, que realmente es poquito, ¿verdad? Es pues bastante poquito lo que se necesita para la producción o para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Entonces, de todo lo que produce el Sol, que son 5 por 10 a la 16 kilocalorías al año, la energía que se utiliza para la fotosíntesis es solamente un 1% de esta cantidad de kilocalorías, ¿verdad? Cuando tengan algún comentario, abren el micrófono y me dicen, porfa. Bueno, entonces esa captura de energía ocurre en los cloroplastos y los cloroplastos van a ser organelas que van a estar distribuidos en las plantas y, bueno, en algas y en algunas, y también en las cianobacterias y otras bacterias fotosintéticas, ¿verdad? Este, Más bien, los cloroplastos van a estar solamente en miembros o en las plantas, ¿verdad? Y algunas algas. Y en cianobacterias y otras bacterias vamos a tener los pigmentos directamente embebidos en la membrana, ¿verdad? De esas bacterias. Entonces, eh, más bien el cloroplasto es como el análogo a estas bacterias, ¿verdad? Que hay una teoría que dice que, la teoría endosimbiótica, que dice que pues a partir de una bacteria fotosintética se produjeron, ¿verdad? Eh, que fue absorbida por otro organismo, por otro microorganismo, fue posible la producción de los cloroplastos. Pero bueno, entonces los cloroplastos van a estar solamente en plantas, en organismos superiores, ¿verdad? Plantas y algas, que son miembros del reino Plantae. Y pues en estos otros organismos, ¿verdad? Los pigmentos que permiten la captura de la luz van a estar en la membrana de ellos. Entonces, el cloroplasto va a ser un sistema de doble membrana, ¿verdad? Como ven acá, tenemos una membrana externa y una membrana interna que pues va a rodear y controlar el tránsito de las moléculas que pues entran y salen al cloroplasto. Y también importante recordar que en el cloroplasto vamos a tener un estroma, que va a ser básicamente un material similar al citosol, ¿verdad? Es un material amorfo y gelatinoso en el interior de los cloroplastos y vamos a tener en él, en el estroma, muchísimas enzimas que van a convertir CO2 en carbohidratos, o sea, las enzimas del ciclo de Calvin, ¿verdad? Van a estar en el estroma. Aparte de eso, ¿verdad? Los tilacoides, que pues van a ser muy importantes en el proceso fotosintético, son estas pilas membranosas, ¿verdad? Son llamados tilacoides debido a, bueno, a, eh, se origina esa palabra a partir del griego, ¿verdad? Que significa saco o bolsita. Esos tilacoides pues van a ser de dos tipos, o van a ser se van a distinguir dos tipos de tilacoides, los tilacoides estromáticos y los tilacoides del grana, ¿verdad? Los tilacoides del grana van a ser básicamente esta pilita de tilacoides, ¿verdad? Tilacoides apilados. Y los tilacoides estromáticos van a ser estos otros tilacoides que van a permitir la conexión de una pilita de grana con otra pilita de grana, ¿verdad? En el grana, cada una de esas membranitas, ¿verdad? O cada uno de estos saquitos se llama un elemento del grana, ¿verdad? Cada uno, un elemento eh, individual se llama elemento del grana. Y
En la organización de los tilacoides vamos a tener regiones apresadas y regiones no apresadas. En las regiones apresadas, pues básicamente va a ser la región de los tilacoides que vamos a tener dos tilacoides unidos, ¿verdad? Mientras que la región no apresada, pues básicamente va a ser la región en la cual pues tenemos los tilacoides más expuestos al estroma. ¿Qué más? Dentro del tilacoide tenemos un lumen, ¿verdad? Que es una cavidad en la membrana de los tilacoides que va a estar, va a tener en su interior agua y sales disueltas y va a tener una función muy importante en la fotosíntesis, puesto que en el interior del lumen, en el lumen de los tilacoides, vamos a tener la acumulación de protones, vamos a tener que en el interior del lumen del tilacoide vamos a tener un pH más bajo y eso va a permitir la movilización de la ATP sintasa que nos va a generar la producción de ATP. Entonces, ¿qué tenemos en el cloroplasto? Bueno, ya hablamos del estroma, de las membranas, de los tilacoides, del lumen de los tilacoides. También tenemos pigmentos. Vamos a tener ADN, ARN, ribosomas y enzimas. Vamos a tener prácticamente una maquinaria genética este, que nos va a permitir la transcripción y traducción, ¿verdad? Sin embargo, bueno, se sabe que esta maquinaria genética, la mayoría no funciona, digamos, para la producción de las propias proteínas que tenemos en el cloroplasto, puesto que la mayoría de esas proteínas van a ser codificadas por genes que están en el núcleo de la célula, no en el ADN que tenemos en el cloroplasto, ¿verdad? Vean algo curioso, el ADN del cloroplasto es una molécula de ADN circular muy similar al ADN de los organismos, de los organismos como las bacterias, ¿verdad? Esta es una micrografía de un cloroplasto. Pueden ver, distinguir claramente los tilacoides y muy clarito también vemos, bueno, las regiones apresadas, que sería como esto, donde tenemos una pila de tilacoides, y las regiones no apresadas, ¿verdad? Que son regiones más expuestas. Tenemos también, bueno, los tilacoides estromáticos, como este de acá o estos dos de acá, que van a conectar una pilita con otra pilita de tilacoides, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, podemos ver el estroma también del tilacoide, podemos ver las membranas de los tilacoides y la envoltura de doble membrana, ¿verdad? Membrana externa y membrana interna de los cloroplastos, ¿verdad? Estas micrografías son las que han permitido o entender la estructura de los tilacoides. Acá, bueno, también quería resaltarles que no solamente la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, sino que la asimilación del nitrógeno y del azufre son rutas metabólicas importantes que ocurren en el interior de los cloroplastos, ¿verdad? La asimilación de nitrógeno y azufre, la síntesis de metabolitos secundarios, la síntesis de pigmentos y la síntesis de hormonas. Esto es muy, muy importante. Entonces los cloroplastos, uno pues a veces solo se imagina que los cloroplastos funcionan en la fotosíntesis, sin embargo tienen un montón de otras funciones. Bueno, hablamos de que los tilacoides pueden ser apresados y no apresados, ¿verdad? Y que dependiendo de esto, así pues vamos a tener también los fotosistemas específicos, ¿verdad? Se sabe que que el fotosistema 2 se va a encontrar principalmente en regiones apresadas, ¿verdad? Como vemos acá, este es el verde clarito, es el fotosistema 2, vea que está en regiones donde se unen un tilacoide con otro, ¿verdad? Es una región apresada, mientras que la ATP sintetasa y el fotosistema 1 está en las regiones, bueno, está en regiones no apresadas, ¿verdad? Este es el fotosistema 2, perdón, el fotosistema 1, y la ATP sintetasa,
que van a estar en regiones no apresadas, mientras que el citocromo, que es esta acá, va a estar en ambos, va a estar distribuido en ambas regiones, apresadas y no apresadas. Ok, bueno, estos son los pigmentos que podemos observar en las membranas de los tilacoides, ¿verdad? Hablamos o pudimos extraer en el laboratorio, en realidad, clorofila A y clorofila B, ¿verdad? Que se diferencian únicamente en un grupo funcional, siendo la clorofila A menos polar que la clorofila B, ¿verdad? Y eso nos permitió la separación de esos pigmentos. Tenemos en la membrana de los tilacoides carotenoides, que es un grupo de moléculas muy importantes en la fotosíntesis que van a ser, digamos, subdivididos en carotenos y xantófilas, que recuerden que los carotenos van a ser, pues, los carotenoides, eh, carotenoides que son hidrocarburos puros, ¿verdad? Son moléculas de hidrocarburos puros, mientras que las xantófilas van a ser derivados oxigenados de esos carotenos, ¿verdad? Entonces, como pueden observar por acá, tenemos moléculas de oxígeno, ¿verdad? O de hidroxilos en estos carotenoides, ¿verdad? Que son llamados xantófilas. Eh, una característica importante de los pigmentos de los cloroplastos es que ellos van a ser prácticamente la mitad del contenido lipídico de las membranas de los tilacoides. Recuerden que las membranas son fosfolípidos, ¿verdad? Uno se imagina una membrana como como un montón de fosfolípidos ordenados, pero vean que los tilacoides, al ser organelas especializadas en la captura de la luz, básicamente la mitad de los lípidos, ¿verdad? Van a ser pigmentos fotosintéticos. La otra mitad van a ser galactolípidos y más bien muy poquitas cantidades de fosfolípidos vamos a tener en la membrana de los tilacoides, ¿verdad? Esto es una membrana de un tilacoide, ¿verdad? Por acá está el lumen del tilacoide, por acá está el exterior, que es el estroma, y vean cómo, bueno, esto es un esquema, ¿verdad? Evidentemente, cómo tenemos una abundancia de pigmentos en esa membrana, ¿verdad? Tenemos, digamos, otros lípidos que van a ser los galactolípidos que van a constituir pues, la estructura de la membrana de los tilacoides. También algo importante o una característica importante de las membranas de los tilacoides es que las proporciones de ácidos grasos en los lípidos de los tilacoides eh, las hace muy fluidas. Tenemos eh, en las membranas tenemos el ácido linoleico, que va a ser, pues, son lípidos o ácidos grasos de dobles enlaces, y ácido linolénico, ¿verdad? Que son lípidos de triples enlaces. Eso hace que estas membranas sean muy, muy, muy fluidas, o sea que, pues, básicamente, eh, la movilización de moléculas del interior al exterior, ¿verdad? Del lumen del tilacoide al estroma del cloroplasto, se vea muy facilitada. Bueno, algo también, una característica importante de las clorofilas que habíamos mencionado es que en esta cabeza de porfirina, ¿verdad? Tenemos una red de enlaces dobles y sencillos alternados. Eso da el color de la clorofila, ¿verdad? Pero también le permite aceptar y transferir electrones excitados, ¿verdad? Esta red de dobles y simples enlaces alternados, permite que la clorofila acepta y transfiera electrones, ¿verdad? Que tenga esa facilidad. Tenemos una red también de enlaces dobles y simples en los carotenoides, ¿verdad? Como en el caso del caroteno. Y tenemos también ese comportamiento en otras moléculas fotosintéticas, como son la ficocianina, que vamos a encontrar en bacterias, ¿verdad? En bacterias fotosintéticas. Bueno, ahora vamos a ver las funciones de los carotenoides. Los carotenoides, ¿verdad? Habíamos dicho que eran moléculas que van a proteger a las clorofilas contra la fotooxidación. Ahorita vamos a ver cómo.
pero también van a ser moléculas, ¿verdad? Van a ser pigmentos que van a complementar la absorción de luz de las clorofilas. Lo que hacen es ampliar el espectro de absorción un poquito, ¿verdad? Vamos a ver, recuerden que la clorofila o las clorofilas tienen un espectro característico donde tenemos un pico, luego un valle, luego otro pico, ¿verdad? De absorción. Entonces, las clorofilas solo absorben en estas dos longitudes de onda, mientras que los carotenos absorben un poquitito más, como hasta acá, digamos. Entonces, al absorber un poquitito más, los carotenos pueden transferir esos fotones a las clorofilas y complementan la absorción de luz, ¿verdad? No es tan importante, pero se sabe que ellos lo hacen, ¿verdad? No, no aporta tantísimo, pero se sabe que los carotenoides hacen o tienen esta función también. Acá vemos cómo los carotenoides protegen a las clorofilas de la fotooxidación. Recuerden, bueno, cuando tenemos la clorofila no excitada, es una molécula de clorofila en estado singulete, que es esta de acá. Cuando un fotón excita la clorofila va a pasar a un estado excitado, que va a ser un estado de tripleta, ¿verdad? Recuerden que la clorofila va a pasar de clorofila a clorofila excitada, que la habíamos representado con un asterisco. Entonces, esta clorofila excitada está en estado de tripleta, ¿verdad? Y estas clorofilas en estado de tripletas pueden producir, o digamos, van a generar también oxígeno en estado singulete, que es este de acá. Entonces, esos oxígenos en estado singulete, ¿verdad? Bueno, la clorofila regresa a su estado basal al robar electrones del agua, ¿verdad? Y por ende se da como subproducto el oxígeno en estado triplete, que realmente es el oxígeno más, el oxígeno que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces, pero estos oxígenos singuletes que se producen en la excitación de la clorofila, pueden resultar dañinos, ¿verdad? Si no se neutralizan, digamos, si no se desactivan, pues son radicales libres. Entonces, los carotenos lo que hacen es tomar esos oxígenos, ¿verdad? En estado singulete y los desactivan, de forma que el exceso de energía del oxígeno singulete va a pasar a la red de dobles enlaces de los carotenos o los carotenoides y ese exceso de energía se va a perder como calor, ¿verdad? Entonces, la energía del oxígeno, bueno, el oxígeno se va a desactivar, va a quedar en su estado basal, en su estado de tripleta, y los carotenoides en estado tripleta, que son carotenoides con energía, son carotenoides excitados, van a perder ese exceso de energía en forma de calor y por ende terminamos con carotenoides en estado singulete, ¿verdad? ¿Quedó claro esta parte? Bueno, vamos avanzando porque hoy la clase es larga. Bueno, esto lo estudiamos, ¿verdad? En el lab, ¿verdad? Que es el espectro de absorción de los pigmentos fotosintéticos. Tenemos, bueno, que muy importante es que todos los organismos fotosintéticos utilizan clorofila A. De hecho, la clorofila A es la molécula que va a excitarse, ¿verdad? Y transferir esos electrones para la fotosíntesis. La clorofila B la clorofila B, los carotenoides, ficoeritrina y ficocianina, ¿verdad? Van a ser llamados pigmentos accesorios. Se llaman pigmentos accesorios porque lo que van a hacer es ampliar el rango de luz absorbida. O sea, ellos amplían la cantidad de fotones que se pueden absorber, pero en sí no son los que realmente donan los electrones en el proceso fotosintético. Entonces, la clorofila B, eh, bueno, veámoslo acá. La clorofila A tiene este espectro, ¿verdad? Que es este negrito. Que habíamos dicho que era muy
característico que la clorofila A tiene un espectro donde el pico mayor está un poquito más a la izquierda que el pico mayor de la clorofila B, y que el pico menor de la clorofila A está un poquito más a la derecha que el pico menor de la clorofila B, ¿verdad? Entonces es más amplio, ¿verdad? Es lo que quiero decirles por acá. Este es el rango, ¿verdad? O los dos picos de la clorofila A, mientras que la clorofila B, sus picos van a estar por acá y por acá. Y esto es muy importante porque entonces la clorofila B está ampliando, ¿verdad? Ella absorbe en un rango en el cual la clorofila A no absorbe, y por ende puede transferir esos fotones hacia la clorofila A, que realmente es la que va a donar los electrones para el proceso de la fotosíntesis. Lo mismo pasa con los carotenoides, ¿verdad? Que amplían un poco más todavía. Este es carotenos hasta acá, absorben desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces amplían mucho más el espectro de absorción. Y estos carotenoides, muy importante, van a ser encontrados en todos los sistemas biológicos que tengan clorofila o que se basen en clorofila. Vamos a encontrar carotenoides. Entonces todos los organismos fotosintéticos utilizan clorofila y por ende todos tienen carotenoides, pues son muy importantes para la neutralización eh, de los radicales de oxígeno, para proteger la clorofila de la fotooxidación. Y la ficoeritrina y la ficocianina, que van a ser pigmentos accesorios que van a ampliar todavía más el espectro de absorción. De hecho, pues si ven por acá, esta es ficoeritrina y esta es ficocianina. Ellos absorben luz o fotones donde las clorofilas no absorben absolutamente nada, ¿verdad? En este valle de acá. Y por ende, pues todavía pueden aprovechar prácticamente todo el espectro de luz visible, ¿verdad? Pueden atrapar fotones en todo el espectro de luz. Entonces, ¿por qué las bacterias o las cianobacterias, ¿verdad? Bacterias fotosintéticas tienen esta estrategia. Bueno, probablemente por su hábitat. Probablemente ellas necesiten, no tengan un hábitat donde tienen, digamos, a disposición muchísima luz, ¿verdad? Si ellas viven, por ejemplo, en un lago, conforme van estando más en el fondo del lago, la cantidad de luz que llega es mucho menos, mucho menor, y por ende, pues necesitan tener una estrategia que les permita aprovechar toda la luz que les llega. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos pigmentos accesorios. Eh, bueno, en estos organismos, en las cianobacterias, en las algas rojas y en otras bacterias fotosintéticas, bueno, esto está desactualizado, ¿verdad? Del reino Monera, dice acá. Vamos a tener que esos pigmentos accesorios van a estar organizados en ficobilinas. ¿Cuáles pigmentos accesorios? Ficoeritrina y ficocianina principalmente, pero también en las ficobilinas podemos encontrar los carotenos. Ahorita vamos a ver su estructura. Pero entonces, estas ficobilinas van a ser estructuras proteicas que van a permitir la absorción de luz, ¿verdad? En la banda del verde, ¿verdad? Entonces, donde las clorofilas no absorben nada, las ficobilinas pueden atrapar fotones, pueden absorber esos fotones. Van a transmitir la energía con un 100% de eficiencia. Esto es muy, muy importante. Y las ficobilinas, cada ficobilina va a estar organizada en unas organelas especializadas llamadas ficobilisomas. Ya vamos a ver por acá. Vamos a tener tres tipos de ficobilinas. Vamos a tener la ficoeritrina, que va a absorber luz, van a ser rojas y van a absorber luz en el color verde. La ficocianina van a ser moléculas de color azul y van a absorber en el naranja y rojo. Y la aloficocianina van a ser moléculas azul verdosas y van a absorber en el rojo. Entonces,
Bueno, esta como antena parabólica, que realmente son los ficobilisomas, van a contener las ficobilinas, que van a ser representados acá como cada uno de estos rectangulitos, ¿verdad? Redondeados que tenemos. Entonces, en los ficobilisomas, recuerden que dijimos que teníamos ficoritrina, ficocianina y aloficocianina, ¿verdad? Que son, bueno, primero la ficoritrina, que son las moléculas rojas, ¿verdad? Son proteínas con pigmentos rojos. Luego la ficocianina, que son estas celestitas de acá. Y luego la aloficocianina, que son estos grises de acá. Entonces, básicamente, estos ficobilisomas lo que hacen es funcionar como una antena parabólica, ¿verdad? ¿Qué hacen las antenas parabólicas? Reciben pues información, ¿verdad? Pero en el caso de esas antenitas parabólicas que vamos a tener en cianobacterias, lo que van a hacer es capturar muchísima más luz, ¿verdad? Son muy eficientes en la captura de la luz. Entonces, recuerden que la clorofila A, que es la que participa en el proceso fotosintético, transfiriendo electrones, va a absorber luz, bueno, en el caso del P680, en 600, a 680 nanómetros, o sea, fotones con esta longitud de onda. Entonces, fotones con otras longitudes de onda, como estos de acá, que son muy energéticos, que son pues fotones en el azul, por ejemplo, o en el violeta, que son absorbidos por la ficoeritrina, van a venir con muchísima energía. Entonces, van a ser absorbidos por la ficoeritrina. Ese fotón va a chocar por todo ese sistema, ¿verdad?, de antena parabólica que vamos a comparar con una antena parabólica. Va a ir chocando por todas esas moléculas de ficoeritrina. Al chocar por todas esas moléculas de ficoeritrina, digamos que va a ir perdiendo energía, ¿verdad? Cuando llega a la ficocianina, ¿verdad? Que la ficocianina también va a absorber fotones en esta longitud de 630 nanómetros, pero también los fotones que perdieron energía en la ficoeritrina van a pasar a la ficocianina, ¿verdad? Entonces va a absorber fotones en 630, pero también va a tomar los fotones que venían de la ficoeritrina. Igual va a ir chocando por todas esas moléculas de ficocianina hasta que va a disminuir su energía de ese fotón y llegar a la aloficocianina, que va, bueno, ahí va a llegar con 650 nanómetros. ¿Verdad? Entonces la aloficocianina va a tomar esos fotones que venían de la ficocianina, pero también pueden absorber fotones en esa longitud de onda. Igualmente va a ir chocando por todas esas moléculas de aloficocianina hasta que disminuye su energía lo suficiente como para llegar a las clorofilas, ¿verdad? Que es más o menos 670 nanómetros, ¿verdad? Igual esos fotones van a ir chocando por las clorofilas para disminuir un poquitito más su energía y llegar hasta la energía requerida, que es de 680 nanómetros. Entonces, las clorofilas también pueden absorber los fotones que vienen en 680 nanómetros, pero recibir los que vienen de la aloficocianina, ¿verdad? Que eran con 650 nanómetros. Entonces, en este rango que las clorofilas no pueden absorber, desde 570, 630, 650, eh, digamos, estos pigmentos accesorios pueden capturar esa luz y las clorofilas pueden aprovecharlas en el proceso fotosintético. Entonces, esto ocurre, estos ficobilisomas los vemos únicamente en cianobacterias y vean que este complejo eh, no, digamos, muy adecuadamente se llama complejo antena, va a estar fuera de la membrana del tilacoide, va a estar expuesto, va a estar fuera, digamos, de la membrana del tilacoide, mientras que en las plantas estos complejos antena evolucionaron para estar embebidos en la membrana del tilacoide, no están expuestos, sino que están dentro de la membrana del tilacoide. Y al mismo tiempo se han perdido muchos de estos pigmentos accesorios, ya no observamos ficocianina, ficoeritrina ni aloficocianina, sino que observamos pues básicamente carotenoides y clorofila B, ¿verdad? Y es básicamente por el hábitat. Recuerden que las plantas
al pasar a un hábitat terrestre, pueden recibir muchísima más luz o reciben muchísima más luz que los organismos fotosintéticos que viven en el agua, ¿verdad? En el agua pues no llega la luz con la misma eficiencia a la cual llega o con la cual llega a la Tierra, ¿verdad? Entonces, al no necesitarse esa alta eficiencia, pues fue perdida, ¿verdad? Fueron perdidos ese montón de pigmentos en en la evolución, ¿verdad? Y el complejo antena tampoco requirió ser tan organizado, tan complejo, sino que pues fue un poco más sencillo, ¿verdad? Recuerden que en evolución lo que no se necesita muy rápido se pierde. Bueno, recuerden que la luz es energía, ¿verdad? Que tiene características de partícula y de onda. Eh, la luz, esta energía va a venir en forma de cuantos o fotones, ¿verdad? Que van a ser paquetes discretos de energía. Y esa energía va a depender de la longitud de onda. Si la longitud de onda es amplia, la energía es baja, ¿verdad? O digámoslo de otra forma, la relación de energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Esta es la forma en que ocurre la excitación de moléculas por medio de la energía lumínica. Digamos, por acá tenemos la representación de un fotón que incide en un núcleo en el núcleo de una molécula, ¿verdad? O de un átomo. Entonces, esa energía genera que este electroncito que tenemos por acá pase a un estado, a un estado más energético, a un orbital más energético, ¿verdad? Salta a un orbital y por ende vamos a tener al electrón un poco más alejado de su núcleo, ¿verdad? Entonces, este electrón excitado bueno, la molécula excitada, ¿verdad? Con este electrón en un estado energético más alto, va a regresar a su estado basal pues escapándose, el electrón se puede escapar, que es lo que pasa con las clorofilas, ¿verdad? Los electrones escapan y van al proceso de fotosíntesis o pueden perderse, puede regresar a su estado basal mediante la pérdida de energía por fluorescencia o como calor, ¿verdad? Que es como ocurre en los carotenos, ¿verdad? Ocurre como calor o en las clorofilas que también pueden fluorecer, que es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. Entonces, los fotones que vienen eh, con energía más alta, ¿verdad? Con longitudes de onda más corta, que son en el azul o en el violeta o ultravioleta, van a tener un estado energético muy alto, ¿verdad? Que realmente los fotosistemas, ahorita los vamos a estudiar, eh, los fotosistemas tenemos uno que es P680 y el otro que es P700, ¿verdad? Entonces, este 680 quiere decir que las clorofilas que tenemos en este fotosistema van a utilizar fotones en esta longitud de onda y en este otro fotosistema fotones en longitud de onda de 700. Entonces, aunque la clorofila A y clorofila B pueden absorber luz en el rango del azul, ¿verdad? No van a utilizar esa luz para la transferencia de electrones hasta que esos fotones tengan esta longitud de onda de 680 o de 700. Entonces, las clorofilas van, bueno, las clorofilas cuando absorben luz, ¿verdad? En el azul, van a perder un poco de su energía en forma de calor, ¿verdad? Y al final, este, cuando llegan a 680 nanómetros o a 700, los electrones van a ser transferidos en el proceso fotosintético, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá, ¿verdad? Que es el rango del rojo, es que las clorofilas utilizan la energía en el proceso de fotosíntesis. Bueno, la clorofila A, ¿verdad? La clorofila B es un pigmento accesorio que también puede hacer eso y transferir esos fotones hacia la clorofila A.
al mismo tiempo también los carotenos pueden transferir, ¿verdad? Pueden absorber esos fotones en longitudes de onda, en longitudes de onda del verde, por ejemplo, y perder un poco de energía en forma de calor y transferirlos a la clorofila A para que ocurra el proceso fotosintético, ¿verdad? Si todavía se pierde mucha más energía, la energía se pierde en forma de fluorescencia, ¿verdad? Entonces, por ahí había una pregunta, pero que por qué las plantas no fluorecen. Y es básicamente porque este resto de energía no se pierde en forma de fluorescencia, ¿verdad? Sino que más bien se utiliza en el proceso fotosintético. Entonces, pero bueno, el fenómeno de fluorescencia básicamente va a ser una pérdida de energía por una emisión de luz en una longitud de onda muchísimo más amplia, ¿verdad? Que como nosotros pudimos observar, es luz roja, ¿verdad? Que es luz de longitud de onda larga. Entonces las plantas no fluorecen porque este último poco de energía no lo pierden, lo utilizan para la fotosíntesis. Tenemos el proceso de resonancia inductiva, básicamente, bueno, tiene que ver un poco con lo que ya hablamos, ¿verdad? Que las clorofilas, el proceso de resonancia inductiva es un fenómeno propio de las clorofilas y básicamente tiene que ver con que las clorofilas pueden absorber luz en el azul, ¿verdad? Pero ellas tienen que perder un poco de energía para poder transferir esa energía al centro de reacción, ¿verdad? Que es donde ocurre la fotosíntesis. Este centro de reacción es, bueno, que es donde ocurre la transferencia de electrones. El centro de reacción va a ser P700 o P680, ¿verdad? Entonces, absorben luz en el azul, pero tiene que perderse un poco de energía. Entonces, esto es parte del fenómeno de resonancia inductiva. Pero al mismo tiempo, la resonancia inductiva también tiene que ver con que las clorofilas, cuando ya tienen o han absorbido la energía en la longitud de onda específica, que es la longitud de onda del rojo, ¿verdad? Ellas pueden transferir esa energía, ese fotón, de una molécula de clorofila a la siguiente, ¿verdad? Entonces, estas son las moléculas de clorofila que están una a la par de la otra. Entonces, esta molécula de clorofila que fue excitada con longitud de onda de rojo, ¿verdad? La clorofila subió su nivel energético. Entonces, al tener este nivel energético, esta energía, la clorofila, esta, puede transferirlo a la siguiente clorofila de acá, que va nuevamente a la clorofila que está a la par. Nuevamente esta clorofila sube su nivel energético y lo transfiere a la siguiente molécula de clorofila. Entonces, eso es, esa energía se va a ir transfiriendo en la misma cantidad, ¿verdad? Gracias a que las clorofilas pues poseen esta propiedad de resonancia inductiva. Bueno, ahora vamos a hablar de los espectros, solo que vamos a hacer un recreo porque ya hemos hablado bastante. Vamos a ver qué hora es, son las 8:42. Regresamos a las 8:52, porfa. Si tienen dudas, no sé si tenían dudas, Profe, chiquillos. después del receso exponemos, ¿verdad? Sí, después del receso exponen ustedes. Ok, está bien. Gracias. Bueno, con gusto.